Esto pasa en vivo ahora, habla la ministra de Salud, la doctora Carla Bisotti. Están disminuyendo los casos ya en forma sostenida y profundizada. Necesitamos siempre seguir con esta tendencia, profundizar esta tendencia. Tenemos en todas las regiones del país un descenso, por supuesto con diferentes matices, pero por primera vez en todo el país esta tendencia. En el AMBA, la variación desde la semana 22 a la semana 23 es un descenso del 22,5%. En el centro, sin contar la región del AMBA, 23,85% el descenso del número de casos en la última semana. En Cuyo, 22,83% el descenso. En la región del NOA, 13,83% de descenso del número de casos. En el sur es el descenso más importante, 35% casi, 34,68%. Y en el NEA, 15,9%. Tenemos, cuando uno analiza la razón de los casos, cuando uno analiza ese indicador que muestra si los casos están en ascenso, estables o en descenso, si nosotros vemos la foto del 3 de junio, teníamos solo un aglomerado urbano con la razón menos de 0,8 y 11 con la razón más de 1,2. 11 de los aglomerados urbanos estaban en aumento el número de casos, y cuando uno ve la foto del 17 de junio se ha invertido esa situación. Son 10 los aglomerados urbanos que tienen su razón en menos de 0,8, que están ya en franco descenso, luego de haberse estabilizado están descendiendo, y solamente un aglomerado urbano que tiene la razón por arriba de 1,2, que está en ascenso. Esta información es importante cuando uno ve también el número de casos confirmados por semana epidemiológica en todo el país. Las últimas 3 semanas, dijimos, se va profundizando y sosteniendo el descenso. La semana 21, comparada con la 20, hubo una disminución del 10% de los casos en todo el país. La 22, comparada con la 21, el 12%. Y la semana 23, el 22%. Esto es realmente una información relevante para compartir un logro de todo el país, algo que se está logrando en conjunto la sociedad, las provincias y la nación. Y el otro dato que también es relevante es que es la primera semana, desde la semana 14, 15, que habían empezado a aumentar y mucho el número de personas internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID, de SARS-CoV-2, es la primera semana que hay un descenso en el número de personas internadas en terapia intensiva. También se está viendo esta disminución sostenida del número de casos, se está viendo en una disminución más lenta, que tiene más tiempo de duración, por esto que ya sabemos que la infección es un día, la complicación y la internación en terapia intensiva tiene semanas de retraso al día, a la fecha de diagnóstico. Un alivio en la tensión del sistema de salud en muchos de los aglomerados urbanos que tenían una tensión y una preocupación relevante sobre la posibilidad del sistema de salud de dar respuesta. Esto es algo muy relevante. Esto es algo que tenemos que poner en valor y que tenemos que profundizar, sabiendo que con estas medidas, que con estos cuidados, que con las actividades que están autorizadas, con los máximos cuidados y con esta dinámica de evaluar el número de casos para poder tomar medidas, si hace falta, oportunas, localizadas, intensivas y transitorias, podemos, entre todos y todas, disminuir los casos, sabiendo que todavía no está resuelto, que todavía está en un número importante el número de casos, que podemos bajarlo más, que estamos iniciando el invierno y que los meses de frío impactan en la dinámica de transmisión del virus, y que cuanto más podamos generar estas acciones de cuidado acompañados de la vacunación, más actividades vamos a poder realizar y más rápido vamos a poder salir de este año y medio tan duro que estamos teniendo en Argentina y en el mundo. Y cuando hablamos de empezar el invierno, el 21 de junio, estamos empezando el invierno con también hitos para compartir en relación al plan de vacunación, con objetivos cumplidos entre
todos y todas, todo el país, con la población priorizada, esas 15 millones de personas que nos pusimos como objetivo inmunizar para disminuir la mortalidad, poder disminuir las hospitalizaciones y poder tener ese objetivo de disminuir la tensión del sistema de salud. Ese objetivo se ha logrado. Tenemos a nuestra población priorizada, casi 15 millones de personas en una campaña de vacunación que es voluntaria, alcanzadas con al menos una dosis al comienzo del invierno. El personal de salud, quienes han estado dando respuesta desde el primer día de la pandemia, todos los integrantes del equipo de salud, inmenso reconocimiento, han sido quienes primero se han vacunado, tanto, por supuesto, médicos, médicas, enfermería, kinesiología, todos los integrantes de lo que son las guardias, emergencia, el territorio, vacunadores y vacunadoras han recibido en su totalidad quienes se han inscrito la vacuna, los mayores de 60 años, las personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo, y estamos en la última etapa de la vacunación de las Fuerzas Armadas, personal de seguridad y personal docente y no docente para poder completar el personal estratégico, pero quienes tienen más riesgo de tener complicaciones, fallecer, hospitalizarse, hemos logrado con un inmenso trabajo de las jurisdicciones el poder cubrir con al menos una dosis a todas esas personas. El 32% de toda la población de Argentina ya ha iniciado su esquema de vacunación. La mitad de los mayores de 20 años en Argentina han iniciado su esquema de vacunación. Es el 47% de los mayores de 20 años que han iniciado el esquema de vacunación. Casi el 90% de las personas mayores de 60 años han iniciado el esquema de vacunación, y de esas personas mayores de 60 años, que son quienes lo iniciaron en una etapa más precoz, digamos, más iniciado el año, casi el 30% ha completado su esquema de vacunación, y queremos transmitir una vez más tranquilidad. Vamos a seguir completando todos los esquemas de vacunación de todas las personas con todas las vacunas, como nos comprometimos y como se ha definido desde el primer momento la estrategia de Argentina. La otra buena noticia y el logro que tenemos en Argentina también es esta expectativa que había de cuánto podía vacunarse. Se había estimado que sí podía vacunarse alrededor de 5 millones de personas por mes. Eso se ha superado, y la verdad es que se ha superado mucho. Tenemos ya notificadas que se han aplicado 7.600.000 dosis por mes. En el último mes hemos logrado aplicar casi 8 millones de dosis, con la expectativa de seguir redoblando los esfuerzos en las jurisdicciones, seguir trabajando para aumentar ese número a medida que vayan llegando dosis, y eso es lo que está sucediendo esta semana. Todas las provincias, las 23 jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires están vacunando menores de 60 años sin comorbilidades. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy está empezando a inscribir mayores de 40 años sin comorbilidades. Hay en todo el país las provincias están ya trabajando en la mayoría en mayores de 40 años sin comorbilidades, y también trabajando fuertemente para seguir completando los esquemas de vacunación. Las personas que se vacunaron con la vacuna Sinopharm, en su inmensa mayoría completaron el esquema de vacunación con los 2 millones de dosis que ya llegaron, se distribuyeron y se aplicaron hace unos meses. La llegada de las vacunas de AstraZeneca están utilizándose para seguir iniciando esquemas de vacunación y completar quienes vayan cumpliendo el intervalo. Tenemos ya en Argentina recibidas con el vuelo de ayer, el 1.139.000 de la mañana y las 768.000 de la tarde, 22.5 millones de dosis, de los cuales se han distribuido ya 20.6 millones, y está en distribución el vuelo que llegó ayer de Sinopharm entre mañana y pasado, y el de AstraZeneca también en preparación y distribución inmediatamente, y tenemos notificadas, aplicadas 18.380.000 dosis a hoy a las 6 de la mañana.
Seguimos recibiendo vacunas. Esta semana es una semana de ingresos importantes para poder seguir escalando y trabajando en la vacunación. Hoy llegan 768.000 dosis en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, también de China, de la vacuna Sinopharm, y a la madrugada de mañana llegan en un vuelo comercial 464.000 dosis de Sinopharm para completar 2 millones de este mes, que van a ser todas utilizadas para iniciar esquemas de vacunación. Tenemos el viernes confirmado también un vuelo de AstraZeneca que van a ser 1.181.500 dosis. Y también tenemos la confirmación de un vuelo a Rusia, al menos un vuelo a Rusia, para poder retirar más dosis, donde también vamos a seguir recibiendo componente 2. Estamos a la espera de cuántas dosis de cada componente y exactamente cuándo van a estar listas para que nuestra línea de bandera pueda ir, recogerlas y traerlas, como está haciendo desde el principio, como hizo con las vacunas de China y como está a disposición para poder traer más vacunas lo antes posible para seguir vacunando a los argentinos y las argentinas, mientras nos seguimos cuidando, seguimos bajando los casos y seguimos acelerando lo más posible este trabajo conjunto para disminuir los casos, disminuir las hospitalizaciones, disminuir las muertes y poder recuperar el alivio y poder dejar atrás lo antes posible, en forma paulatina, por supuesto, este año y medio tan duro que estamos viviendo. Quedamos abiertos a las preguntas. Buenos días, ministra. Buenos días, doctora Rearte, doctor Castelli. Mi nombre es Gustavo Abuarab. Trabajo para FM Andina de Mendoza. Usted acaba de decir que va a llegar un vuelo trayendo segunda dosis. La pregunta es una sola. ¿Podría agregar concepto e información sobre el vencimiento de las vacunas y en función de la previsibilidad de todos aquellos que nos escuchan, la segunda dosis, todo el mundo está diciendo cuándo me toca? Entonces, usted dice que va a venir un vuelo. ¿Podría haber algún dato más para darle certeza a esa gente que está con la expectativa de recibir en particular la segunda dosis de la Sputnik V? Y aclarar un poco dos conceptos, ¿no es cierto? El primer concepto más importante de todos es que vamos a seguir trayendo todas las dosis que se necesiten para completar todos los esquemas. Por supuesto que la certeza es cuando nos informa el proveedor que están disponibles, tienen el control de calidad y están listas para retirar. Eso es lo que estamos trabajando para que sea lo antes posible y se priorice a Argentina, como realmente ha hecho la Federación Rusa, y de toda la disponibilidad de vacunas que tiene para exportar. La verdad es que cuando uno mira, la prioridad de Argentina es indiscutible y es por eso que tenemos la expectativa de poder seguir recibiendo vacunas de componente 2. Cuando se fueron recibiendo las vacunas del componente 1, por supuesto que se fueron recibiendo en forma escalonada y distribuyendo en forma escalonada, por lo tanto las vamos a seguir recibiendo en forma escalonada y distribuyendo en forma escalonada. No hace falta que lleguen 5 millones de dosis juntas, porque los intervalos son en función de cómo se fue iniciando los esquemas de vacunación. Ese es el principal mensaje a las personas que escuchan con mucha angustia algunos conceptos que también hay que aclarar, que es que las vacunas aplicadas pierden el efecto, ¿sí? No le digamos vencimiento porque se puede confundir por ahí sin darse cuenta o dándose cuenta, generar alguna confusión en relación al vencimiento de las vacunas sobre su vida útil. Estamos hablando que la gente pregunta, ¿se me vence la vacuna? Porque se la aplicó y piensa que a los 3 meses y un día deja de tener efecto. Las vacunas aplicadas no pierden su efecto, por supuesto que a medida que pasa el tiempo bajan los anticuerpos y, por supuesto, desde el primer momento se dijo que nunca se pensó en dar una sola dosis, sino que se van a completar todos los esquemas. Lo que se hace, lo que se recomendó en Argentina y se recomendó en muchos países del mundo, atento a la situación epidemiológica, es priorizar la primera dosis, diferir la segunda dosis para poder alcanzar la mayor cantidad de personas lo antes posible y poder disminuir más rápido la hospitalización y los fallecimientos. Entonces, dicho esto, las vacunas aplicadas no pierden el efecto. Esto nosotros lo decimos, cualquiera que puede ver
cualquier declaración de cualquier persona que se dedique a vacunas en cualquier momento, antes que supiéramos que iba a existir el SARS-CoV-2, es que los esquemas de vacunación siempre se completan, nunca se reinician. Uno inicia el esquema de vacunación contra VPH y le pasan más de 6 meses, no tiene que empezar de vuelta el esquema, sino completar el esquema, porque aunque haya disminuido los anticuerpos, el organismo tiene memoria inmunológica, memoria celular, y cuando se genera ese refuerzo, el organismo responde y se genera la respuesta inmune. Entonces, dicho esto, por supuesto que hay que completar los esquemas, por supuesto que estamos trabajando para que se cumplan los intervalos, pero es importante transmitir los dos conceptos, sobre todo porque cuando se escucha todo el tiempo que se vencen las dosis o que no se van a traer los esquemas, se genera mucha angustia, y en un contexto que es bien complejo para conseguir vacunas, todas las vacunas, las de primera dosis y las de segunda dosis, Argentina sigue trabajando y las va a seguir trayendo. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Ministra, quería repreguntarle algo que le consultó el colega. Por un lado, si entiende que no hay una demora recurrente de Rusia para la llegada de vacunas, si no debería haber una queja formal de la Argentina, como hizo otros países con otras firmas, si entiende que eso es lo que debería corresponder para garantizar en tiempo y forma, o de la mejor forma posible, el suministro de la segunda dosis fundamentalmente. Y si bien es cierto que las vacunas no vencen una vez aplicadas, también los infectólogos que también asesoran al gobierno afirman que la efectividad, como usted también señaló, bajan con el tiempo. Ante la resistencia de las nuevas cepas, fundamentalmente la Delta, que seguramente ingresa a la Argentina en algún momento, si ya se está hablando de que habría que reforzar la segunda dosis con una tercera, y en la Argentina todavía la segunda dosis del Sputnik está lejos de venir en cantidad, ¿cuál es el programa de prosperidad para miles de personas que todavía no tienen la segunda dosis? Y hablo fundamentalmente de quienes son factor de riesgo, que tienen más posibilidades de tener una enfermedad grave. Gracias. Bueno, nosotros estamos trabajando para tener la mayor cantidad de dosis lo antes posible. El Instituto Gamaleya y la Federación Rusa no es que no envía las dosis al mundo porque no quiere, sino porque las está produciendo. Así que por más queja que hagamos, no es que eso va a cambiar, no es que se la están dando a otro país o se las están quedando ellos o las están acopiando. La situación mundial está clarísima. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para que las vacunas que estén disponibles lleguen lo antes posible a Argentina y colaborar en todo lo que podamos para escalar la producción. Eso es lo que hicimos, trabajando también intensamente con Gamaleya y la Federación Rusa, con la transferencia de tecnología para poder producir en Argentina la vacuna Sputnik V con ya 500.000 dosis a la espera del control de calidad y con la perspectiva de seguir recibiendo antígeno y poder escalar esa producción. Eso es lo que hay que hacer y en un contexto tan complejo con la situación que hay, eso es lo que ha elegido hacer Argentina, cosas proactivas para favorecer el acceso en primera instancia a nuestro país y luego, por supuesto, a nuestra región en un contexto donde de vuelta tenemos una dificultad en el mundo en la producción de vacunas y por eso la llegada es más lenta de la que quisieran todos los laboratorios de todas las dosis de todos los países de todo el mundo. En relación a la tercera dosis, desde el día 1 se dijo que no se sabe cuánto van a durar la inmunidad de las vacunas y siempre se evaluó la posibilidad de necesitar un refuerzo. Es lo que pasa con los virus respiratorios, las vacunas que se diseñan para prevenir virus respiratorios, la vacuna de la gripe, son vacunas que con la inestabilidad de los virus respiratorios, que tienen mutaciones pequeñas, que van generando diferentes variantes. Por eso la vacuna antigripal se hace todos los años. La vacuna antigripal no dura más de 12 meses su inmunidad y necesita además reformularse porque cambia el virus de la gripe. Siempre desde el inicio se planteó la necesidad de seguramente adaptar las vacunas por estas mutaciones que tienen todos los virus respiratorios y el SARS-CoV-2 no es una excepción, y también la duración de la inmunidad que no se conocía. Así que en eso, digamos, de vuelta, por ahí quienes trabajamos en vacunas hace mucho tiempo, eso siempre lo tuvimos en cuenta y quienes recién ahora van descubriendo cómo se hacen los ensayos clínicos o cómo se diseña una campaña de vacunación o cómo se planifican los siguientes pasos, lo van descubriendo. Así que desde ese punto de vista
La realidad es que siempre se pensó que se tiene que dar un refuerzo. Ningún país ha completado el esquema de las segundas dosis, así que, digamos, Argentina tampoco es una excepción. La mayoría de los países, obviamente, inician la primera dosis y luego, a medida que avanza el tiempo, van completando. Nosotros tenemos la expectativa concreta de que en las próximas semanas se pueda escalar la vacunación de las segundas dosis y empezar a tener una tranquilidad concreta con hechos. Se ve que va aumentando, pero esta llegada de vacunas de AstraZeneca, esta distribución de 400.000 dosis de Sputnik V componente 2 de la semana pasada, esta llegada de este avión y los que sigan viniendo, van a una vez más poder transmitir tranquilidad y una vez más poder dar vuelta a otra página de incertidumbres para poder bajar la tensión y la angustia en este momento tan bisagra que tenemos, donde tenemos este horizonte temporal, donde vemos que bajan los casos y donde todavía vemos con preocupación que no se logra transmitir ese optimismo que redoble los esfuerzos de la población para sostener los cuidados unas semanas más para que podamos empezar ya a tener algún panorama más claro de mejoría y de alivio concreto, ¿no es cierto? De alivio en relación a tener menos restricciones, a tener más tranquilidad. Ministra, buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La consulta está vinculada a las declaraciones de la Directora Nacional de Migraciones, que indicó ayer que prácticamente el 40% de las personas que ingresan desde el exterior se las ha encontrado incumpliendo el aislamiento de 7 días y propagando el virus con el riesgo que eso genera. ¿Ustedes, ante la aparición de estas nuevas cepas y el riesgo de ingreso de estas cepas a la Argentina, están evaluando alguna condición de restricción en los aeropuertos que permanecen abiertos, Ezeiza, San Fernando y Aeroparque, o algún tipo de restricción en nivel de fronteras? Ayer esta cuestión no se ha descartado. Y la segunda pregunta tiene que ver con la realización o no, con normalidad, que se pueda hablar con relativa normalidad, de las vacaciones de invierno. Lo cierto es que hay muchos sectores turísticos que dependen de esta condición, sus sectores económicos dependen de las vacaciones de invierno. ¿Usted tiene la voluntad de que en la Argentina haya vacaciones de invierno? Muchas gracias. Ojalá se tratara de voluntad, ¿no es cierto? Ojalá se tratara de voluntad. Nadie no puede tener la voluntad que haya vacaciones de invierno. Desde el punto de vista del ingreso de las personas, me parece que de verdad hay que ponerlo en contexto. Vos decís propagando el virus. Son personas que llegaron y son negativas, que tienen la posibilidad de haber estado en contacto, de incubarlo, pero la gran mayoría de las personas que ingresan al país no es que vienen infectadas o se infectan. Entonces, primero poner en número, ¿no es cierto? Desde que inició toda esta estrategia, las fronteras están cerradas para extranjeros, no está autorizada el ingreso de extranjeros. Solamente pueden ingresar argentinos y hay un tope de máximo 2.000 personas por día, que es la capacidad que tiene digamos, el Estado argentino, porque son muchos los ministerios, para hacer el control de cada persona que ingresa, con una PCR, con una declaración jurada, con una PCR al menos 72 horas antes del embarque, con el control durante el vuelo y con un test de antígeno al ingreso. Los que son positivos en ese momento se aíslan en un hotel y se genera la secuenciación genómica y hacen el aislamiento en el hotel, y los que son negativos deben hacer el aislamiento en su domicilio. Esa es una responsabilidad de cada persona que llega, que tiene que hacer el aislamiento, y de cada jurisdicción que debe controlar el aislamiento. De esa situación, 4 de cada 10 personas en esa muestra que se relevó no lo cumplieron. Eso es lo que hace que Migraciones vaya a denunciar a quienes no han cumplido ese compromiso y que ponen en peligro a la posibilidad de reingresar alguna variante de preocupación si fueran positivos. De todas las personas que ingresaron, que son en todo este tiempo menos de 60.000 personas, el 0,5% se ha registrado como con una PCR positiva. Estamos trabajando con las jurisdicciones para fortalecer todo eso.